Bueno, ya estamos live, estamos en vivo en Facebook ya. Entonces, el libro que le traigo hoy, el libro de la clase que vamos a estudiarlo hoy, vamos a empezarle el libro de Salmos, capítulo 51 al 55. Este es uno de los libros más hermosos que tiene toda la Biblia y nosotros podemos estudiar bien las cosas que quiere Dios que nosotros estudiemos. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Dios quiere para todos nosotros que nosotros podamos hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Vamos a ir aquí al libro ya, vamos a comenzar ya en el capítulo 55, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, llévame por completo de mi maldad y límpiame de pecado, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti y contra todos, contra ti. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti y contra todo, y contra ti y solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado, y me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás reconocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme que regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores a tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Bueno, mira aquí lo que el hermano David, fíjate lo que está sucediendo aquí, ¿no? David, él compuso este salmo. ¿Cuándo lo compuso él? Cuando él cometió ese gran pecado que él cometió, ¿con quién? Con la mujer que él adulterió y el esposo que le mandó a matar. ¿Ok? Entonces cometió ese pecado grandísimo. ¿Y qué hace él? Se arrepiente, habla acerca de la culpa de todo el pecado que tuvo. Entonces mira, fíjate cómo dice aquí: ten piedad de mí, en el 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mi transgresión. Entonces va Dios y le dice que conforme a la misericordia de Dios, que Dios tenga compasión que él y que le borre sus transgresiones. 2, llévame por completo de mi maldad, lávame completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche
cuando juzga. Entonces fíjate lo que sucede aquí, ¿ok? David cometió un pecado. Entonces David le confiesa el pecado a Dios. Entonces le está diciendo que por mediación de su misericordia, que lo limpie de toda maldad, porque él ha pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces que lo lave completo de toda su maldad y que lo limpie de su pecado, porque él reconoce el pecado que cometió y que ha pecado contra Dios. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que una persona comete un pecado, ¿qué hace? Que está pecando contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De que está reconciliando con Dios. Está tratando la manera de volver a tener un problema con Dios. Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, ¿qué sucede? Que perdemos la relación con Dios. La relación con Dios se va perdiendo porque Dios no le gusta el pecado y entonces Él está haciendo una reconciliación con Dios. ¿No me entiendes? Se está reconciliando ahí a tratar la manera de decirle a Dios ¿de qué? De que lo perdieron por sus pecados. ¿No me entiendes? Mira aquí como dice aquí en el 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Yo y en el secreto me harás conocer la sabiduría. Dice que Dios desea la verdad en lo último, que lo íntimo nosotros tenemos que confesarlo a Dios. Tenemos que confesarle a Dios. ¿Por qué? Y en el secreto, en su secreto, Él no va a hacer conocer su sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo es una hierba que había en ese tiempo, ¿no? Como ahora que está la hierba mala, ¿no? Que le dicen hierba mala. Entonces dice que lo limpie con hisopo y será limpio. Llévame y serás malo y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces fíjate, después que él cometió los pecados que hizo, se declaró a Dios los pecados que cometió, que hice un cambio. Que después que uno comete un pecado, uno tiene que tener un cambio. Entonces, ¿qué es el cambio que le pide? Créame en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, que no lo eche, que Dios no lo eche, que lo limpie, que le haga un corazón recto, un corazón limpio, un corazón puro. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios cada vez que nosotros cometamos un pecado. Nosotros tenemos que decirle a Dios que nos limpie, que nos haga un corazón como el de Él. ¿No me entiendes? No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de poder. Entonces enseñaré tus caminos a los pecadores. Se convertirán a ti. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate lo que sucede cuando él le confiesa los pecados a Dios. Le está diciendo de que le ponga un corazón limpio, que le ponga un corazón puro. ¿Para qué él hace eso? Y que entonces después que Dios le enseñe, entonces Él le va a enseñar a los otros pecadores el camino de Dios. Él le va a enseñar a todos los pecadores los caminos de Dios y se convertirán ¿a quién? A Él. Él le va a enseñar todos los caminos a los pecadores. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, de mi salvación. ¿Ok? Entonces mi lengua contará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces le está diciendo que a Dios no le gusta el holocausto, que a Dios no le gusta
las ofrendas. A Dios lo que le gusta es la obediencia. Entonces quiere de que Dios le abras su boca. ¿Tú me entiendes? ¿Para qué? Para él poder proclamar quién es Dios. Para él poder decir quién es Dios a todas las demás personas. 18. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Ok, vamos para el capítulo 52. Vamos para el 52. ¿Por qué te gloria del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción. Como afilaba navaja o artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Fíjate lo que está diciendo aquí David. Está diciendo que por qué él se gloria en las cosas mal. Oh poderoso, la misericordia de Dios, y que la misericordia de Dios es constante, que la lengua de esa persona trama destrucción, y como afilada navaja o artífice de engaño, amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo, que ama más la mentira, que ama los engaños más que lo que es justo. ¿Tú me entiendes? Y eso no debe ser. Eso no debe ser. ¿Ok? Ama todas las palabras destructoras o lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él, diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer su refugio, hacer de Dios un refugio. Los justos verán y esto temerán y serán diciendo: este es el hombre que no tomó a Dios como su refugio, sino que confió en la abundancia de su riqueza y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde de la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te daré gracia para siempre por lo que has hecho. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces está diciendo aquí que la persona esa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que esa persona se pone alegre, se pone contento en hacer mal. ¿Cuántas personas usted no conoce de que se ponen contentos, se ríen de las maldades que hacen? Y son personas que tienen el mal ya en la cabeza. Y entonces, ¿qué sucede? De que esa persona confía más en su riqueza y en su poder que las riquezas y el poder de Dios. Entonces, esa persona no tiene relación con Dios, no tiene relación con nadie. Lo que tiene es relación con ellos mismos. ¿Ok? Capítulo 53. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Fíjate lo que dice aquí. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. El necio no quiere a Dios. El necio nunca ha estado con Dios, no le gustan las cosas de Dios. Entonces, ¿qué dice? De que no es Dios. Y su mente está corrompida y es con la justicia. Y no le hace ningún bien a nadie. Siempre está haciendo cosas malas. ¿Tú me entiendes? Para ver si alguien que entienda
alguien que busca a Dios, para ver si que hay alguien que entienda a alguien que busca a Dios. Entonces, 3, todos se han visto, todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay alguien que haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Acaso no tiene conocimiento lo que hacen iniquidad? Entonces, fíjate, entonces está diciendo que todo el mundo se ha desviado y de que no hay uno solo que sea correcto, uno solo que haga las cosas de Dios. Todos se han desviado a una y se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Mira, vamos a ver lo que dice aquí eso también lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 12. Donde dice el hermano Pablo, dice esto, mira por lo dice Pablo, todos se desviaron a una y se hicieron útiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que entonces eso lo repitieron otra vez en Romanos, de que no hubo nadie, no había nadie, no hay nadie que haga lo bueno, todo el mundo lo hace las cosas malas. ¿Acaso no tienen conocimiento de lo que hacen iniquidad? Eso está en el capítulo 4 de este libro que estamos estudiando, en el versículo 4, en el capítulo 52, versículo 4. ¿Acaso no tienen conocimiento de lo que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Entonces las personas que están haciendo maldad, ¿qué cosa es? Están como si estuvieran comiendo pan, como es una cosa, como aquí lo que quiere decir, no, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Vaya, que están haciendo las cosas como son normalmente, que no tienen escrúpulos en hacer las cosas y no invocan a Dios, ¿ok? ¿Acaso no tienen conocimiento de lo que hacen iniquidad? Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú lo avergonzaste porque Dios lo había rechazado. O si de Sion saliera la salvación de Israel. O si de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Dios restauró a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, fíjate lo que está haciendo aquí, ¿no? En el 53, ¿no? Que la salvación, en el 6, ¿no? Que la salvación de Israel es una expresión de Job, es una expresión de esperanza. Una expresión de esperanza, ¿para qué? Una expresión de esperanza contra lo malo. En el 54, en el versículo 6, de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Dios restaurará a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Aquí el salmista está diciendo de que lo van a liberar. O si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaura a su pueblo cautivo, se regocijará Jacobo y se alegrará Israel. Entonces, ¿quién era Jacobo? Jacobo era el jefe de las 12 tribus. Por Jacobo empezó las tribus, las 12 tribus, vino la descendencia de Jacob. Entonces Jacob está hablando aquí de todos los israelitas, de que todos los israelitas se van a glorificar, que todos los israelitas se van a alegrar cuando vean la salvación de Dios. ¿Ok? 54. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a la palabra de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Entonces está diciendo aquí, ¿no?, de que hay personas, ¿no?,
Que Dios lo salve y que Él lo haga justicia con el poder de Él y que escuche la oración de Él, que escuche la oración y que le preste atención y que le ponga oído a la palabra que sale de la boca. Porque hay personas extrañas que han venido aquí, que lo están buscando. Y ellos, esas personas no creen en Dios, esas personas quieren hacerle cosas malas a David, buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí, que quiere decir que esas personas no han puesto a Dios, no, esas personas no están con Dios, esas personas no se han preocupado acerca de Dios, y entonces ¿qué es lo que hacen? Que están haciendo cosas malas y quieren hacerle daño ¿a quién? A David. 4. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el alma, Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelo por tu fidelidad. Entonces, mira, David, siempre, él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y entonces, David, si ustedes saben bien todas las cosas, todos los combates que David ganó, todas las cosas que David hizo, ¿no? Era porque él siempre tenía confianza en Dios. Él siempre tenía confianza en Dios. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros, de que nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Cuando nosotros tengamos confianza en Dios, todas las cosas nos van a venir bien. Todas las cosas nos van a venir bien porque eso es lo que quiere Dios, de que todos nosotros tengamos confianza en Él. Y una cosa, pero ¿cómo es que tú no vas a tener confianza? ¿Cómo es que tú no vas a tener confianza en el que lo hizo todo? En el que hizo los mares, el que hizo la tierra, el que hizo el sol, el que hizo la luna. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Solamente de pensar que Dios hizo el sol. Y ustedes saben cómo es el sol. El sol es caliente, bien caliente, bien caliente. Y eso lo hizo Dios. Dios lo hizo todo. Entonces, si Dios lo hizo todas esas cosas, nosotros tenemos que confiar en Dios. Todos nosotros debemos de confiar en Dios. Pero el Dios, el que me ayuda, el Señor, es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos y destrúyelo por tu fidelidad. 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Entonces está diciendo de que Dios lo va a ayudar. ¿Por qué? Y que Dios lo va a ayudar, que Dios le sostiene el alma y que Dios le va a ver las cosas malas a sus enemigos. Entonces él voluntariamente sacrificará a Dios y que alabará su nombre porque Dios es bueno, porque Él lo ha liberado de todas sus angustias y sus ojos han visto como sus enemigos han sido derrotados. Entonces, yo le voy a decir una cosa a ustedes, ¿no? Y le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes saben bien cuántas cosas Dios bueno no ha hecho por usted. Dios ha hecho muchas cosas buenas por usted. Entonces, si Dios ha hecho muchas cosas buenas por usted, haga algo por Dios. Haga algo por Dios. Y principalmente, tenemos que tener mucha fe en Dios. 55, que este va a ser el último capítulo del día de hoy. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. Fíjate, le está diciendo, él está orando a Dios, le está diciendo, escúchame Dios y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz de los enemigos, por la presión del limpio, porque echan
a causa de la voz del enemigo, por la presión del limpio, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persigue. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí me han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden. Entonces le está pidiendo a Dios, no, porque los enemigos de él son impios y los enemigos de él lo están buscando y lo están persiguiendo con furia. ¿Para qué? Para matarlo, para hacer cosas. Entonces en su corazón él siente una angustia grande que piensa de que lo van a matar. Y el horror tiene horror a todas esas personas que le están sucediendo, que le están persiguiendo. 6. Y dije que me diera alas como paloma, volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos y moriría en el desierto. Fíjate cómo era, de la forma en que se sentía David. ¿De qué? De que quería convertirse en una paloma. Quería convertirse en una paloma para volar. ¿Para irse para dónde? Para el desierto. Y en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Nadie quiere vivir en un desierto. Porque en el desierto no hay agua ni hay nada. Entonces, ¿qué iba a hacer allí? Si iba a morir. Fíjate de la forma que él se sentía, en la forma que los enemigos de él lo hacían sentirse. Eran muchos los enemigos que él tenía. Y siempre le estaban haciendo cosas malas. Y ustedes saben bien, uno de ellos era Saúl. Saúl era uno de sus enemigos y Saúl siempre lo estaba persiguiendo y estaba detrás de él y le decía cosas malas. ¿Me entiendes? 8. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia enrecida en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella y la opresión del engaño no se aleja de sus calles. Entonces está diciendo de que ahí en la ciudad está mirando de que ahí la gente está haciendo cosas malas dentro de sus muros, dentro de ellos hay malicia y que le confunda la lengua de una cosa, ¿no? Una cosa que me estoy dando cuenta aquí, David tiene muchos enemigos y David tiene personas que le quieren hacer daño. Pero ¿qué hace David? David habla con Dios. David le pide a Dios que lo ayude. David tiene confianza en Dios. Todos nosotros debemos tener confianza en Dios. Cada vez que nosotros tengamos algún tipo de problema, cada vez que nosotros tengamos cualquier tipo de situación, ¿a dónde nosotros podemos huir? Si no es a Dios. Es a Dios. Dios es el que nos va a resolver todos los problemas. Dios es el que lo sabe todo. Dios es el que es pacificador de todo el mundo. Dios nos va a ayudar a todos nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad. Nosotros tenemos que ir a donde está Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude. 12. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Entonces fíjate, qué cosa más grande esta es lo que está sucediendo aquí. Mira, David ahora le está pidiendo a Dios que lo ayude, pero no está hablando acerca de sus enemigos. Fíjate, porque no es un enemigo el que me reprocha, no es un enemigo que lo reprocha. ¿Quién es el que lo está reprochando? Es una persona que está allegado a él. Si así fuera, podría soportar lo que dice que si fuera un enemigo, él no podría soportar. ¿Tú me entiendes? Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, que no es una persona que lo odia. Vamos a ver quién va a ser. No es una persona que lo odia el que se ha alzado contra David. Si así fuera,
podría ocultarme de él, que si es una persona de que él odia, esa puede ocultarte a esa persona. Sino tú, que eres mi igual. ¿Qué quiere decir? Que una persona que es igual que él, que comparte las mismas ideas que él, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos la dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Vamos a ver aquí lo que dice aquí, mira. Vamos a ver aquí, mira. Esto está en el libro de Segunda de Salmos, capítulo 15, versículo 12. Mira cómo dice. Y mientras Salomón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, ¿qué está hablando aquí? De un hermano de él, de una persona que lo traicionó, y que esa persona andaba junto con él. ¿Y qué sucede? Eso no ha sucedido a todos nosotros. Nosotros en nuestra vida hemos sufrido desengaño, hemos sufrido traición, hemos sufrido cosas que solamente Dios es el que nos puede aliviar y es el que nos puede curar de todas esas cosas que nosotros hemos pasado y que estamos pasando y que vamos a pasar. Solamente Dios es el único que nos puede aconsejar, solamente Dios es el único que nos puede sacar de esas tentaciones, de esas cosas malas que cualquier persona nos ha hecho. Entonces eso duele, eso ha dolido y eso le está doliendo a David. ¿Por qué? Porque una persona de que estaba con él, es una persona que compartía con él, ¿tú me entiendes? Entonces eso duele muchísimo. Fíjate, que la muerte sorprenda a mis amigos, a mis enemigos, ese es el 15, ¿no? Que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré, el Señor me salvará, tarde, mañana, mediodía, me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí David. Mira, en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará, tarde, mañana, mediodía, me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que David tenga cualquier tipo de problema, Dios lo va a salvar. Él va a invocarse a Dios. Cada vez que todos nosotros tengamos cualquier tipo de problema, nosotros tenemos que ir a donde está Dios. Dios es el que lo sabe todo. Dios es el que nos puede ayudar. Dios es nuestro Salvador. Entonces tenemos que tener confianza en Él. Dios es el que nos va a salvar de todas las cosas que nos suceden a nosotros. Y Él oirá mi voz, como dijo David. Cuando usted habla con Dios, usted le pide cualquier cosa, siempre y cuando usted ha estado bien, en una buena relación con Dios. ¿Qué sucede? De que Dios le va a escuchar tu voz. 18. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y le responderá, el que reina desde la antigüedad. Porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto, la palabra de su boca era más blanda que la mantequilla. Fíjate lo que está sucediendo. Pues son muchos los que están contra David. Son muchos y Dios lo oirá y le responderá. El que reina, porque Dios siempre ha reinado y entonces Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Fíjate para que tú veas que cada vez que leemos una estrofa, cada vez que leemos un versículo, vemos la confianza de que David tiene. ¿Con quién? Con Dios. Vemos toda la confianza que David tiene con Dios. Aquel al que ha extendido sus manos contra él, los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. La palabra de su boca era más blanda que ¿qué? Que la mantequilla.
pero en su corazón había guerra. Más suave que el aceite eran sus palabras. Entonces, mira, aquí David está hablando ahí de la persona esa, ¿no? De que esa persona, fíjate, esa persona ha violado su pacto. La palabra de su boca era más blanda que la mantequilla, que hablaba muy lindo, que era muy despacio, que era muy sabroso, que era muy humilde, pero en su corazón había guerra. Más suave que el aceite eran sus palabras. Las palabras de esa persona eran ¿qué? Suavecitas como el aceite. Tú sabes cuando las cosas se ponen rusty o se ponen duras así, nosotros le echamos aceite para que se suavice, ¿no? Pero ¿qué dice? Que la palabra de esa persona, ¿no? Era suave, muy suave, suave como el aceite, eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Fíjate, más suave que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Qué cosa más grande esta. Ay, Dios mío. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Mira como dice aquí, mira. Pero en tu corazón, el 22, echa sobre el Señor tu carga, y Él sustentará. Él nunca permitirá que justo sea sacudido. Que entonces está diciendo David que cuando uno tenga cualquier tipo de problema, cuando uno tenga cualquier tipo de situación, cuando uno se encuentre en cualquier tipo de cosa que sucede, nosotros tenemos que venir a Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios. Así era como David ha hecho. Y usted lo está mirando y así mismo es como Dios, como uno puede tener una buena relación con Dios teniendo confianza en Dios, teniendo confianza en Él. Vamos a ver lo que dice en el capítulo, en Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Es que tenemos que tener confianza en Dios, porque Dios nos va a cuidar a nosotros. Es que usted no se recuerda, yo le voy a hacer recordar una cosa que ustedes todos saben. Ustedes no se recuerdan de que Dios mandó a su Hijo para que se muriera por todos nosotros. Entonces tenemos que tener confianza en Dios. ¿O se le ha olvidado de que Dios mandó a su Hijo para que se muriera por todos nosotros? Dios mandó a su Hijo para que se muriera por todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos tener relación con Él. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 37, el capítulo 5. Fíjate cómo dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que dice que como uno debe encomendarse a Jehová, de que uno tiene que tener confianza en Él. Vamos a ver también lo que dice en 37, capítulo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayera, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Jehová siempre va a estar con uno. Jehová siempre va a estar con uno. Jehová siempre te va a cuidar. Hay que tener confianza en Dios. Y esto es lo que se está relacionando en todas las cosas que estamos. Bueno, si ustedes saben bien la historia de David, cómo David murió. David era guerrero. David era guerrero. Él mataba a la gente y siempre estaba en pelea y se sé cuándo. ¿Y cómo David murió? ¿Cómo David murió? ¿Cómo murió David? En su cama, en paz. Era guerrero, siempre estaba en la guerra. ¿Pero por qué? Porque él confiaba en Dios. Porque David confiaba en Dios. Entonces todos nosotros tenemos que confiar en Dios. Todos nosotros debemos confiar en Dios y amar a Dios. Porque si no confiamos en Dios,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Que le estamos dando oportunidad al diablo y estamos dejando que las cosas se nos salgan de la mano. Nosotros debemos que confiar en Dios. Esto es lo que nos está enseñando el hermano David. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, de que tengamos confianza en Él. Tenemos que tener confianza en Él. Se lo repito y se lo voy a seguir repitiendo. Tenemos que tener confianza en Dios para tener una buena relación con Dios. Y tenemos que tener confianza. Eso es todo lo que Dios quiere de todos nosotros, que todos nosotros tengamos confianza, que tengamos confianza en Él. ¿Ok? Entonces nos miramos para la semana que viene, donde vamos a empezar en el capítulo 56. Que tengan buen día y espero de que hayan aprendido ¿en qué? En tener confianza en Dios, que eso es lo que Él quiere. Dios lo que quiere, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros tengamos confianza en Él. ¿Ok? Bye.